en 2.500 en afrodescendientes. Como muchas cosas en discapacidad cognitiva, las cifras exactas epidemiológicas del labio hendido y de la mayoría de malformaciones de las cuales voy a hablar no se tienen claras. Sin embargo, se concluye que la asociación o que la presentación del labio y paladar hendido es mucho más alta en población con discapacidad cognitiva por dos razones principales. Una de ellas es que muchos de los síndromes que generan la discapacidad cognitiva dentro de su fenotipo tienen característicamente la presentación de estas hendiduras. Y la segunda es que muchos de los agentes causantes de la discapacidad, como son teratógenos que vamos a hablar a continuación, también son la causa del labio hendido y de la discapacidad. Por esta razón se concluye que la población con discapacidad presenta en mayor proporción este tipo de alteraciones. Entonces aquí quiero mostrarles, digamos, las diferentes presentaciones que pueden tener y las clasificaciones que se hacen, que tienen un objetivo importante para determinar qué cirugía se le debe hacer a estas personas. Entonces aquí vemos un labio hendido en la fotografía de su izquierda, que es un incompleto de un solo lado, y es incompleto porque no compromete la totalidad del labio. Mientras que en la de la derecha se denomina un labio completo porque llega hasta el piso nasal, y el enfoque terapéutico pues cambia en los dos. La otra clasificación es la del labio hendido bilateral, que también se clasifica en incompleto y en completo. Entonces lo que ocurre en este tipo de alteración es que normalmente debajo de la piel están los músculos de la expresión facial en toda la cara. Eso ocurre también en el labio superior, y esos músculos permiten generar ciertas funciones, como funciones de fonación y funciones también de continencia, que son indispensables para la alimentación de las personas. Cuando una persona tiene una hendidura del labio, estos músculos están mal insertados y no tienen una continuidad. Por esta razón no se pueden cumplir las funciones que cumpliría normalmente un labio. En cuanto a los factores etiológicos principales, pues como en la mayoría de enfermedades, se tiene establecido que están interviniendo tanto factores congénitos como factores ambientales que se presentan en un momento importante durante la embriogénesis. En cuanto a los factores genéticos, se han descrito hasta 300 síndromes que dentro de su fenotipo normal presentan hendiduras labiopalatinas. Algunos de los más importantes y que están asociados a discapacidad cognitiva son el síndrome de Apert, el de Cruzón y la secuencia de Pierre-Robin. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes, aunque tienen un componente congénito o genético más bien, no son sindromáticos. Y esto está expresado porque la mayoría no tienen síndromes, pero tienen una herencia o un patrón de herencia que está establecido. No se ha establecido hasta el momento cuál es el patrón de herencia específico, ni tampoco se ha establecido que un solo gen sea el causante de esta malformación. Por el contrario, se han identificado muchos genes, que son los que están acá en la parte inferior de la diapositiva, que están relacionados con el desarrollo de esta entidad. En cuanto a los factores ambientales, que como les mencionaba son los mismos que están relacionados con el desarrollo de discapacidad, pues entonces tenemos el uso de algunos medicamentos en el primer trimestre del embarazo, como son algunos anticonvulsivantes, principalmente las benzodiazepinas, los opioides, el litio, los glucocorticoides, la penicilina y las dosis muy elevadas de vitamina A. El tabaco y el alcohol en gran proporción también están asociados al desarrollo de esta entidad, al igual que la deficiencia del ácido fólico. Entonces, el tratamiento quirúrgico del paciente con labio hendido en el contexto de discapacidad cognitiva lo que pretende es desarrollar un lenguaje y una capacidad de alimentación completamente normales. Para esto pues se han descrito diferentes técnicas quirúrgicas, no es que una técnica tenga mejores resultados que otra, lo que depende de la experiencia del cirujano y de la comodidad que tenga para obtener sus resultados. Entonces el tratamiento, aquí voy a, digamos, a omitir toda la parte de tratamiento que tiene que ver con otras especialidades como terapia ocupacional, fisioterapia y muchas cosas que son igual de importantes, pero digamos que por razones de tiempo de la conferencia me voy a enfocar más en los aspectos quirúrgicos. Entonces la cirugía empieza unos 2 meses antes de la real intervención y se basa en esto, en hacer un moldeamiento de la nariz y del labio utilizando este tipo de férulas. Esto permite al cirujano posteriormente digamos que realizar una intervención en condiciones mejores y obtener mejores resultados. ¿Cuándo se debe operar una persona que tenga un labio hendido? Se debe operar más o menos a los 3 meses, pero hay que seguir una regla que se llama la regla de los 10, que es cuando la persona tenga al menos 10 semanas de nacido, 10 gramos de hemoglobina y que pese más de 10 libras. Esto le permite, digamos, al paciente defenderse mejor en un procedimiento quirúrgico y reducir las complicaciones de anestesia.
Otra ventaja de hacerlo más adelante, porque hay, digamos, diferentes corrientes del momento en el que se debe operar a una persona, y hay, digamos, escuelas que lo hacen más pequeño, pero si uno espera a los 3 meses, la musculatura del labio está mucho más desarrollada y por esa razón la técnica pues se hace más sencilla para el cirujano. Por otro lado, los padres pueden haber hecho un proceso de duelo y pueden entender cuáles son los cambios posoperatorios que digamos es mucho más satisfactorio para el paciente y para su entorno. Entonces aquí quiero mostrarles algunos de los beneficios que se pueden obtener con la cirugía plástica. En esta fotografía lo que vemos es un paciente con un labio hendido unilateral, incompleto porque no llega hasta el piso nasal, la marcación de la cirugía y un resultado en el posoperatorio inmediato, restableciendo en este paciente, pues y en todos los que se operan, la posibilidad de tener una continencia oral y de desarrollar un lenguaje un poco mejor. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que el lenguaje pues dependerá de todas sus funciones cognitivas y que simplemente hacer esta cirugía pues no va a asegurar que una persona pueda desarrollar un lenguaje adecuado, pero es una herramienta más que tenemos que brindar a los pacientes para que, digamos, tengan un desarrollo lo más adecuado posible. En Colombia generalmente no es habitual ver un adulto con un labio hendido, porque aquí hay campañas muy fuertes de cirugías y entonces generalmente no llegan hasta esa edad. Pero pues también si hay personas de mayor edad pues es posible hacerles las intervenciones. Y en esta fotografía lo que quiero mostrarles es, digamos, la posibilidad de uno ocultar muy bien las cicatrices y los resultados que se obtienen a largo plazo. El paladar hendido es otra entidad también muy asociada a discapacidad cognitiva que se produce de la misma manera por una alteración en el proceso embrionario. Durante ese proceso lo que ocurre es que no hay una fusión de los tejidos del paladar y se termina generando este tipo de hendiduras que de la misma manera van a limitar pues principalmente el lenguaje y la capacidad de comunicación de las personas. Como les mencionaba, generalmente no se presentan de manera aislada y lo normal es encontrarlos asociados a otro tipo de malformaciones craneofaciales, generando pues también alteraciones estéticas y funcionales, que esta es, digamos, la razón de hacer énfasis en estos ámbitos de discapacidad y es cómo mediante estas cirugías podemos aumentar la posibilidad de interacción social. Entonces, para entender más o menos cuáles son los beneficios de la cirugía hay que tener en cuenta algunos aspectos anatómicos. El paladar es una estructura que está separando la cavidad nasal de la cavidad oral y que regula el paso de aire entre las dos cavidades. Eso al final lo que permite es desarrollar un lenguaje adecuado, porque el lenguaje se produce por una emisión de aire que para algunas frases o palabras necesita estar más en una cavidad o en otra. Si esta función no se mantiene, pues simplemente el paciente no va a poder desarrollar un lenguaje adecuado. Y anatómicamente pues está dividido en un paladar duro, que es la parte más anterior del paladar, y en un paladar blando, que está constituido principalmente por músculos. Estos músculos, la función que cumplen es hacer que el velo del paladar pegue atrás contra la faringe y de esta manera se regula el paso de aire de una cavidad a la otra. Y patológicamente, digamos que es muy similar a lo que pasa en el labio hendido, una musculatura normal en un paladar debe ir de lado a lado y unirse aquí en la línea media. Esto permite que los músculos al contraerse cumplan esa función de válvula. Sin embargo, en las hendiduras palatinas lo que ocurre es que esta mala inserción pues, evita la unión de los dos músculos y por lo tanto el paciente no puede completar su función de válvula normal del paladar. Entonces, cuando esto ocurre, se produce una entidad que se conoce como insuficiencia velofaringea, que es básicamente la pérdida de esa regulación valvular. Y de esta manera los pacientes pues, tienen un lenguaje completamente alterado y una voz nasal, se conoce así, una voz nasal, y las personas empiezan a hacer cambios en ese lenguaje que se conocen como sustituciones, que es omitir ciertas palabras, o como omisiones, que es simplemente no decir ciertas palabras. Entonces el ejemplo clásico de eso es, y se evalúa mucho con la palabra Coca-Cola, porque tiene sílabas repetidas y es fácil evaluar al paciente. Una persona que tenga una insuficiencia velofaringea, en lugar de decir Coca-Cola, dirá ola, que eso es la omisión de la C, o la cambiará por otra letra que puede ser Totatola. El punto de esto es que cuando la persona ha crecido y ya ha desarrollado, digamos, como un aprendizaje de este tipo de alteraciones, pues es muy complicado modificarlos por más terapia de lenguaje que se haga. Y finalmente terminan siendo o la causa de un trastorno de aprendizaje o terminan llevar al paciente a parecer que tiene una discapacidad mayor. Entonces, si se evalúa a una persona que tiene una discapacidad determinada y adicionalmente tiene un paladar hendido,
pues la dificultad en la comunicación, digamos que si no es un buen evaluador, lo puntuará como si tuviera una discapacidad mayor, pero lo que realmente está pasando es que tiene una alteración estructural y no una alteración cognitiva adicional. Entonces, ¿qué otras alteraciones se pueden producir aparte del lenguaje? Alteraciones en la deglución, básicamente porque los alimentos en lugar de pasar a la faringe van a pasar a la cavidad nasal. Alteraciones en la respiración y en la audición por el riesgo que tienen de desarrollar muchas otitis a repetición y como secuela una pérdida de la audición a largo plazo. La dentición también se ve comprometida porque el paladar es, digamos, el soporte óseo de los dientes y si no hay un paladar continuo, pues estos dientes también tendrán alteraciones en número o en posición. Y el crecimiento facial también se puede ver alterado, pero esto es más consecuencia o es una secuela de los procedimientos quirúrgicos. Cuando se opera a los pacientes a una temprana edad, la maxila, que es este hueso que está en el tercio medio, se retruye y no crece de una manera adecuada. La incidencia general del paladar hendido es de 1 por 700 nacidos vivos y, al igual que el labio hendido, sigue siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Y aquí nuevamente pues hay una clasificación de lo que es el paladar incompleto, qué pena pero no aparecen las fotos, pero básicamente es lo mismo, es simplemente que en un incompleto solamente está hendido hasta acá, hasta el paladar blando, y en un paladar completo pues la hendidura va a comprometer la totalidad del paladar y también digamos que le da a uno herramientas para saber qué técnica quirúrgica debe utilizar. En cuanto a la etiología, pues son exactamente los mismos componentes que intervienen en el labio hendido. Entonces hay unas causas sindrómicas, que son las de menor proporción, hay unas causas exógenas, que son los teratógenos, y hay unos factores genéticos que se han determinado por la herencia o por la posibilidad de que una persona herede eso a sus hijos. El riesgo de que si una persona tiene un hijo con labio o paladar hendido, se repita en su siguiente hijo es más o menos del 4%. El diagnóstico de estas alteraciones se puede hacer desde la vida prenatal y la ecografía pues es una herramienta muy importante para determinarlo. Entonces a las 20 semanas uno ya más o menos con una posibilidad del 70% puede saber si una persona tiene una hendidura labiopalatina, lo cual se complica un poco cuando es solamente el paladar porque la sombra que crean los huesos de la cara sobre el paladar digamos que dificulta hacer el diagnóstico. En esos casos lo que se recomienda hacer es una resonancia magnética. Entonces la aparatorrafia, que es el término mediante el cual se designa la cirugía del paladar, consiste básicamente en elevar los tejidos que están adyacentes y que están sanos y llevarlos a la línea media, pues en grandes rasgos, siendo lo más importante, digamos que volver a la anatomía normal de los músculos que se unan acá para que el paladar pueda volver a funcionar. Entonces son fotos de cirugías reales, en donde aquí pueden ver pues un paladar hendido, completo y bilateral, porque aquí el septum está en la mitad y entonces la hendidura va por lado y lado, y como después de la cirugía pues se llevan los tejidos a la línea media y se restablece la anatomía por completo. Teniendo en cuenta que el paladar, digamos, no es un tejido que cicatrice también y que la función es lo principal en este tipo de intervenciones, aquí lo importante no es tanto si quedó una cicatriz o no, sino que el paladar funcione. Esto es el centro en donde realicé mi entrenamiento como cirujano de hendiduras faciales, que es un centro en la India y es posiblemente el centro que más procedimientos realiza en el mundo de este tipo. Se realizan aproximadamente 25 cirugías todos los días y se llevan haciendo durante 5 años. La secuencia de Pierre-Robin es otra anomalía craneofacial que se ha relacionado directamente con el desarrollo de discapacidad cognitiva. Y se denomina secuencia y no síndrome porque las secuencias son las que una alteración favorece el desarrollo de otras. Entonces se caracteriza por esta triada. La micrognatia o el desarrollo insuficiente de la mandíbula genera que la lengua se vaya hacia atrás, que se llama glosoptosis, y eso termina produciendo una obstrucción respiratoria. Y por esta razón pues estos pacientes tienen unas altas tasas de mortalidad en edades muy tempranas de la vida. Por otro lado, tienden a ser desnutridos, principalmente porque la dificultad que genera la posición de la mandíbula genera alteraciones en la alimentación y porque toda la carga energética que reciben está destinada a que los músculos se estén moviendo para poder respirar bien. La buena noticia es que esto mejora considerablemente con la cirugía plástica y que en pocas semanas los pacientes pueden tener unas mejorías notables en su calidad de vida.
Entonces, el diagnóstico, como en la mayoría de síndromes craneofaciales, se basa en la clínica y en el conocimiento de los aspectos fenotípicos de las personas. Y uno se puede ayudar de diferentes estudios imagenológicos, como es el TAC, en donde se ve que hay una mandíbula pues, demasiado pequeña con relación al maxilar superior. La fibrobroncoscopia es otro estudio importante que permite, a través de una cámara, evidenciar directamente en dónde se encuentra la obstrucción del paciente. Entonces, los tratamientos que se han utilizado clásicamente para el manejo de estos pacientes, el más sencillo y que tiene muy buenos resultados es simplemente mantener al paciente boca abajo hasta que la mandíbula crezca. Porque cuando la mandíbula crece, la lengua desobstruye la vía aérea. Sin embargo, esto no es posible hacerlo en todas las personas porque muchos tienen obstrucciones demasiado severas y en esos momentos interviene la cirugía. Entonces, se pueden hacer, esto no es quirúrgico, es médico, una intubación orotraqueal para mantener a un paciente, digamos, con la vía aérea completamente despejada, pero hay que esperar hasta que la mandíbula crezca. Entonces, una intubación orotraqueal por prolongada tiene pues, un sinnúmero de complicaciones, al igual que una traqueostomía. Lo que se hace quirúrgicamente para esto es hacer un procedimiento que se conoce como distracción mandibular. Entonces, en esta distracción lo que se busca es que con el alargamiento de la mandíbula el paciente genere nuevo hueso y en pocas semanas pueda estar respirando por sus propios medios. Lo que se hace es que se realiza una incisión en la parte más inferior de la mandíbula y aquí se hace una osteotomía, que es más o menos una fractura completamente controlada. Cuando esto se hace, se pone un distractor para que se vayan separando los huesos de un lado y del otro de una manera, digamos, muy lenta y se vaya formando hueso. Entonces, el protocolo de distracción se debe iniciar a los 3 días después de la cirugía, a un ritmo de 1 milímetro por día. Si se hace más largo, pues simplemente se creará una brecha muy amplia entre los dos fragmentos óseos y el hueso no crecerá. Y se hace durante 3 semanas, obteniendo más o menos un aumento entre 18 y 25 milímetros. El gran inconveniente que tiene esto, a pesar de que es completamente efectivo y se reportan tasas hasta del 100% de efectividad, es que no se tienen en cuenta las proporciones faciales de las personas. Entonces, un niño que tiene un maxilar, digamos, muy pequeño, termina con una protrusión completamente de la mandíbula y su aspecto físico se puede alterar. Por esa razón, en la Fundación Cardioinfantil desarrollamos un protocolo que determina cuáles son las medidas normales de un paciente a determinada edad y según su peso y su talla. Y de acuerdo a esas proporciones, entonces uno puede hacer la distracción de una manera mucho más armónica y más estética. Y estos son pues básicamente los resultados después de 3 semanas en la que se pone el distractor y la mandíbula pues cambia de posición completamente, desobstruyendo al paciente y permitiéndole respirar por sus propios medios. El síndrome de Apert es un síndrome muy conocido por sus características fenotípicas, es uno de los síndromes craneofaciales más severos y que se asocia en gran medida a la discapacidad cognitiva. Este síndrome pertenece a un grupo de enfermedades que se denominan craneosinostosis y lo que sucede es que en el desarrollo embrionario y postnatal normal, estas suturas, que son las uniones entre los huesos del cráneo, son permeables y digamos que permiten cierto crecimiento. Lo que ocurre en las craneosinostosis es que estas suturas son completamente cerradas, o sea, se fusionan antes de tiempo y entonces el cerebro no tiene la posibilidad de expandirse. Teniendo en cuenta que el cerebro de un niño se duplica el volumen en el primer año, si el paciente no se opera rápidamente, pues se creará una deformidad dentro del cerebro y además de la discapacidad cognitiva que puedan tener de base, pues digamos que la alteración neurológica va a ser mucho más importante. La etiología es una de las enfermedades que se tiene como la certeza exacta de cuál es exactamente el gen que la produce y es este gen que es el factor de crecimiento de fibroblastos. Este es un gen que interviene en la diferenciación de las células para que formen tejidos óseos y tejidos cartilaginosos y cuando está alterado pues en estos síndromes lo que se ve como secuela son las alteraciones tanto del cráneo como de las extremidades. Generalmente estas alteraciones se presentan de manera esporádica, eso quiere decir que no hay una herencia determinada, sino que uno hace una mutación de nuevo, se llama de novo, y desarrolla el síndrome, sin que haya un patrón de herencia claro, aunque se han descrito hasta herencias autosómicas dominantes, que no es lo frecuente en el síndrome. Entonces, fenotípicamente, ¿qué es lo que tienen estos pacientes al examen? Lo primero es una braquicefalia, porque cuando se cierran las suturas, entonces el cráneo crece de una manera asimétrica. El cráneo crece, digamos, con una mayor distancia cefalocaudal y una menor distancia anteroposterior. Esto tiene una implicación funcional muy importante y es que cuando el cráneo crece de esta manera, los ojos
no quedan cubiertos por la órbita y los párpados no alcanzan a cerrarse para proteger el globo ocular. La secuela de esto es que pueden terminar haciendo úlceras y perdiendo la visión si no se operan de manera oportuna. Y lo mismo ocurre con el tercio medio, que está completamente retruido o en posición posterior y obstruyen la vía respiratoria. Y hay una deformidad pues, conocida que se llama deformidad pequeña con deformidad en pico del oro, que creo yo que en algunos años terminaremos diciendo lo mismo que dijimos del labio leporino y seguramente no utilizaremos este tipo de términos, pero en la actualidad pues así se conoce. En la vista anteroposterior lo que uno ve es un aumento de la distancia entre los dos ojos, una orientación antimongoloide del canto externo, lo cual quiere decir que esta parte está más abajo en relación con la parte más medial del ojo, y está asociado a paladar hendido en una gran proporción, hasta el 30%, y a hidrocefalia hasta el 5 al 10%. Característicamente estos síndromes también se relacionan con malformaciones de las extremidades. Esto se conoce como sindactilia de las manos y de los pies, que es una falta de la separación de los tejidos. Normalmente en el periodo embrionario todas las personas, digamos que estamos así, pero a medida que va pasando ese periodo embrionario, la muerte de las células programada hace que los dedos se puedan separar. Y pues esto genera, además de, digamos, de la limitación cognitiva a la que puedan estar relacionadas estas personas, pues una limitación física muy importante. El diagnóstico es clínico, la tomografía nos sirve para determinar qué tipo de deformidades tiene tanto el cráneo como el cerebro y también para hacer la planeación quirúrgica. Y si uno quiere ser todavía más juicioso y digamos tipificar exactamente cuál es el síndrome que presentan, pues entonces se pueden hacer estudios moleculares para identificar la mutación en este gen específico. Entonces, ¿el tratamiento en qué consiste o cuáles son las prioridades realmente? Lo principal es restaurar la función, proteger los globos oculares, evitar que el paciente se obstruya en la vía aérea y también tiene una prioridad secundaria de mejorar estéticamente las características fenotípicas de estas personas. Y se realizan esta secuencia, son 4 intervenciones que generalmente requieren todos estos pacientes, pero pues que depende de la complejidad del síndrome que cada uno tenga. Entonces lo primero que se hace es una derivación ventrículo-peritoneal. Esta derivación consiste en pasar una válvula que drena el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos cerebrales hacia la cavidad peritoneal, por la relación que les mencionaba de que estos pacientes generalmente tienen hidrocefalia y el aumento de la presión intracraneal pues también tiene consecuencias en el sistema nervioso central. Y es un procedimiento que no realiza un cirujano plástico, sino que lo realiza neurocirugía. El procedimiento que va posteriormente es esto que se llama un avance frontoorbitario, es un procedimiento realmente complejo en el cual se hacen también fracturas controladas del cráneo y se le da una posición mucho más anterior para que el cerebro tenga la posibilidad de expandirse mucho más. ¿Cuándo se debe hacer esta segunda cirugía? Entre los 6 y los 9 meses. Si uno la hace antes de ese tiempo, el hueso todavía es muy inmaduro, y si uno la hace después de los 9 meses, pues el cerebro ya creció demasiado y seguramente va a estar comprimido por el cráneo. ¿Cuáles son los objetivos? Proteger el globo ocular. Al avanzar toda esa parte del cráneo, digamos que se restablece la anatomía del cráneo y entonces el paciente ya va a tener una adecuada cobertura de los globos oculares, disminuir la presión intracraneana al descomprimir completamente el cráneo y una mejoría estética también importante. A los 4 o los 5 años se hace una tercera cirugía que se llama un Lefort 3, que es básicamente fracturar todos los huesos de la cara y avanzarlos para evitar que esos huesos estén produciendo una dificultad respiratoria permanente. Y se corrigen también las alteraciones de sindactilias en las manos y en los pies, que la técnica quirúrgica básicamente lo que busca es repartir este tejido sano entre los 2 dedos. Y estos son algunos casos clínicos de la mejoría pues, estética y funcional que pueden obtener estos pacientes. O sea, aquí se ve un paciente pues, con un síndrome de Apert característico y en la lateral se ve cómo las proporciones faciales, tanto anteroposterior como del maxilar y la mandíbula, se restablecen. Finalmente voy a hablarles del síndrome de Down, que es una condición en la cual la cirugía no es tan común. Y la razón de eso es que hay, digamos, corrientes de ética que están a favor de realizar la cirugía y otras que no lo están. Las que lo proponen, pues lo que están planteando es que la alteración fenotípica finalmente está generando algún tipo de rechazo y de limitación en la vinculación social de estas personas. Y pues por lo tanto proponen no cambiar a la persona en sí, pero sí, digamos, hacerlo, permitirle tener una inclusión social mucho mayor.
Entonces, simplemente para recordarles cosas muy específicas del síndrome de Down, aunque sé que hay una charla de etiología, entonces seré muy breve en esto. Es producido por una trisomía del cromosoma 21. Se caracteriza porque los pacientes en su totalidad, salvo creo que contadas excepciones, muy contadas, puedan no tener discapacidad cognitiva. Y estos pacientes pues, han tenido un cambio en su calidad de vida muy importante en las últimas décadas debido a diferentes procesos, tanto de la medicina como de las demás ramas de la salud. Esto lo que ha permitido es tener una mayor inclusión social, mayores actividades académicas y laborales y una mayor expectativa de vida, básicamente por las cirugías cardíacas que se les realizan. A pesar de esto, pues las personas con síndrome de Down pues tienen un fenotipo característico que es fácilmente identificable y que la gente pues, rápidamente lo relaciona con discapacidad cognitiva, que es lo que genera de alguna manera una disminución en su aceptación social. La cirugía